Y ahora queremos presentarles un nuevo capítulo de la serie sobre los oficios de la construcción que, como saben, venimos compartiendo con ustedes gracias a nuestros amigos de Estructuralia. Un día más contaremos con la ayuda de Alicia Ozamiz Fortis, directora documentalista de la serie y profesora doctora de Historia Técnica de la Construcción en la Universidad Camilo José Cela, y también nos acompaña Julián Sacristán, que es ingeniero técnico en topografía y profesor de la especialidad de topografía en la Fundación Laboral de la Construcción. Bienvenidos, vaya títulos para presentaros, qué complicado. Bueno, Julián, ya hemos desvelado qué oficio es el que vamos a abordar hoy, pero ¿cuál es el trabajo que desempeña hoy en día un topógrafo? Bueno, pues los topógrafos hoy en día actuamos en diferentes campos, en minería, gestión del territorio, catastro, y por supuesto no se puede concebir una obra sin un topógrafo hoy en día. Entonces, por simplificar, las dos grandes actividades que desarrollan los topógrafos es lo que llamamos el levantamiento topográfico, que consiste en tomar datos existentes en el terreno y confeccionar un plano. Y por otro lado, tendríamos lo que llamamos el replanteo, que es justo lo contrario, es decir, tener un proyecto y materializarlo por medio de puntos sobre el terreno. Una forma de resumir, ¿no? Que todos entendamos bien en qué consiste tu trabajo. Alicia, como siempre, miraremos a la historia y nos encontraremos pues con Grecia, con Egipto. Casi todos los oficios nos obligan a mirar en esa dirección, ¿no? Donde nos obligan a mirar, si queremos ver los orígenes de cualquier oficio, efectivamente, que es muy variado, tendríamos que ir a las primeras civilizaciones. En este caso, por ejemplo, en nuestro entorno inmediato del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, pues no tenemos más remedio que ir a Oriente Próximo. Entonces ahí estaríamos en Mesopotamia y en Egipto, como focos fundamentales. Luego ya el prehelénico y posteriormente Grecia, etcétera. Y ya si nos vamos un poquito más allá, pues claro, también donde se dieron las grandes civilizaciones originarias que están vinculadas siempre a un gran río, ¿no? Por ejemplo, el Valle del Indo, que también tendremos ahí unas muestras interesantes, ya lo veremos más adelante con el instalador, o bien China, por supuesto, y también, que duda cabe, que tendríamos que irnos a Mesoamérica, en el continente americano. En ese sentido, ahí podrían estar los grandes focos de las primeras civilizaciones donde se están dando prácticamente todos. Otra cosa es que nos centremos puntualmente en alguna, ¿no? Vamos a ver en concreto dónde nos dirige hoy el topógrafo. Pero, Julián, ¿cómo se llama esta herramienta que es con la que trabajáis vosotros, sobre todo esta especie de trípode que seguro que todo el mundo ha visto alguna vez? En las carreteras, sobre todo, ¿no? Nos hemos fijado. ¿Y para qué sirve? Cuéntanos. Sí, pues este aparato hoy en día es lo que llamamos la estación total, que está basado pues en un instrumento antiguo que se llamaba teodolito, que tenía dos ejes, uno horizontal y otro vertical, y que se le ha incorporado un distanciómetro y un microprocesador, de tal forma que este aparato pues nos proporciona distancias, coordenadas, ángulos, y básicamente es lo que necesitamos con garantías y con precisión para poder desarrollar las actividades mencionadas anteriormente. Topografía es de topos y grafos, es de donde viene. Y cuando hablamos de descripción de un lugar, Alicia, lo que no tenemos es una referencia al tamaño, que yo no sé si importa o no es importante, ¿no? Cuando hablamos del trabajo de un topógrafo, no sé si hay una limitación espacial. Bueno, estamos hablando del conocimiento del entorno, ¿no? Un entorno inmediato, en ese sentido hablaríamos ya estrictamente de lo que es topografía, y si nos vamos a una escala mucho mayor, pues hablaríamos de lo que es el conocimiento de las dimensiones y también de la forma de la Tierra, como nuestro primer, pues por así decirlo, nuestro entorno inmediato, ¿no? De nuestro planeta Tierra. E incluso podríamos seguir más allá con el resto de los astros. Pero bueno, en ese sentido podríamos conseguir las dimensiones tanto de lo que es una escala muy lejana como de un entorno inmediato. Y la topografía se podría distinguir en que es el entorno más inmediato de todos, en el sentido de considerar la curvatura terrestre nula. Entonces ahí saldría un poco la diferencia dentro de las aplicaciones más importantes, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? La tierra plana, en topografía la tierra plana. Topografía plana. Y luego ya cuando empezamos a considerar la curvatura ya estamos en geodesia. Bueno, pues si os parece, vamos a poner imágenes a todo lo dicho hasta ahora. Vamos a dar paso a este nuevo capítulo de la serie, El noble oficio de la construcción, que trata sobre topografía. Desde muy antiguo, el hombre ha deseado mensurar su entorno.
De este deseo nace la topografía. Podríamos situar la aparición de las primeras actividades eficaces relacionadas con la topografía en Egipto y en Grecia. Los egipcios utilizaron la agrimensura para asegurar la restitución de los linderos y dimensiones de las fincas de las orillas del Nilo, inundadas periódicamente por las crecidas del río. Se atribuye a los agrimensores egipcios los primeros instrumentos para la medición y comprobación de verticalidades y ángulos: la escuadra, la plomada y el compás. Los griegos fueron más ambiciosos. A través de su cosmografía tratarían de establecer la forma y dimensiones de la Tierra, tal y como lo haría Eratóstenes en el siglo III a.C. Eratóstenes, padre de la geodesia, aparte de demostrar la esfericidad de la Tierra, calculó su radio. Lo logró midiendo en el mismo día del año la diferencia de las sombras arrojadas por un par de estacas idénticas clavadas en Asuán y Alejandría. Con este dato y con la distancia entre ambos puntos, medida en pasos, logró realizar el cálculo con un error menor del 1%. A Eratóstenes también se le atribuye la invención de la esfera armilar, con la que determinó la inclinación de la Tierra con respecto a su rotación alrededor del Sol. Estrabón, en el siglo I a.C., realizó un mapa del mundo entonces conocido alrededor de Grecia, y Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, escribió un tratado utilizado ampliamente a lo largo de varios siglos para convertirse en disciplina a partir del siglo XV. Los romanos, mediante la invención de nuevos instrumentos, perfeccionaron la técnica topográfica hasta convertir a los topógrafos en auténticos maestros, imprescindibles para el trazado y construcción de sus colosales obras de ingeniería. La groma servía para comprobar las alineaciones y la corrección de las direcciones perpendiculares. La dioptra, basada en un nivel de agua fijo en un trípode, se solía utilizar para el replanteo de las alineaciones de las calzadas. El corobate se utilizaba para comprobar si la pendiente excavada era horizontal o mantenía la caída correcta. A pesar de la falta de exactitud de sus instrumentos y de que no dispusieron de mapas fiables a escala ni de brújulas, los romanos, a través de sus conocimientos trigonométricos, llegaron a proyectar complejos trazados para sus calzadas. Parcelaron extensiones con gran precisión y lograron rutas casi imposibles para sus acueductos, donde la exigencia del trazado y de las pendientes era extrema. En el medievo, el báculo de Jacob fue muy popular para medir alturas o dimensiones de objetos. Hasta la invención de los instrumentos actuales, el plinto, la dioptra, el astrolabio y la esfera armilar fueron los más utilizados para determinar la situación geográfica de un emplazamiento. La topografía estudia el conjunto de principios y procedimientos, tanto naturales como artificiales, que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra con sus formas y detalles. Dicha representación se realiza sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno. Hoy en día la topografía resulta imprescindible para la agronomía, arquitectura, geografía, minería y múltiples ingenierías, geográfica y ambiental, catastral y geodesia, forestal, agrícola y civil. El topógrafo actual es aquella persona que tiene los estudios y formación necesarios para realizar los trabajos correspondientes a las labores que requiere la topografía. Sus labores son absolutamente imprescindibles
no solo en las fases de diseño y concepción de nuestras modernas obras de ingeniería, sino también en el control de la ejecución. El equipo característico del topógrafo es el teodolito. A través de él, el topógrafo determina los ángulos y las distancias que le permiten plasmar virtualmente la realidad. Al habitual teodolito mecánico óptico universal, actualmente se han incorporado el teodolito electrónico, la estación total, el nivel láser y la plomada óptica. También se puede combinar su uso con el sistema de control de la posición geográfica desde satélite o GPS y con el escáner láser 3D, equipo de novedosa implantación que permite mediante barridos láser la digitalización tridimensional de terrenos y objetos. Acabamos de ver el capítulo de la serie El noble oficio de la construcción dedicado al trabajo de los topógrafos y una semana más tenemos que agradecer a Alicia Ozamiz Fortis su trabajo como directora documentalista. Lo hemos entendido, ha quedado claro. Alicia, tú eres profesora de la Universidad Camilo José Cela. ¿En qué se encuentran tus alumnos más perdidos cuando abordas este tema de la topografía? ¿Qué te parece? Bueno, yo no lo abordo, pero sí que he preguntado al profesor. Le pregunto a los profesores, mejor dicho, y suelen coincidir en que lo que suele ser una situación, yo creo, general en cualquier asignatura, que es esa vinculación entre la teoría y la práctica. De manera que en el momento en que tienen que hacer esas labores que él ha dicho antes, tan fundamentales como tanto el levantamiento de toma de datos, como luego su replanteo o materialización de esos datos en la obra, ya para su propia construcción, pues claro, tiene que saberse leer y saber entender ese concepto con el manejo de los aparatos, que muchas veces pues son complicados, ¿no? Son unos aparatos que son de alta precisión y claro, conseguir esa lectura fiel para que luego no haya problemas, pues es fundamental. Y Julián, ¿un topógrafo trabaja siempre antes de que el proyecto se ponga en marcha o durante la ejecución también hay un trabajo que tiene que hacer el topógrafo? Bueno, fundamentalmente antes del proyecto, ten en cuenta que el proyecto es una idea que está plasmada en un papel. Entonces, si no tienes, digamos, una idea fiable de cómo es el terreno, es decir, hacer un levantamiento topográfico en donde se va a ubicar ese proyecto, pues evidentemente difícilmente podremos tener un encaje fiable del proyecto sobre el terreno. Entonces es fundamental tener un levantamiento antes del proyecto y por supuesto durante la ejecución de la obra. Alicia, esto nos da una idea, supongo, de las cualidades más importantes que tiene que reunir un topógrafo. Precisión. La precisión es básica, pero también incluso sentido de la orientación, porque como no sepas dónde está el norte, ¿verdad? Sí, pues vamos. Entonces un topógrafo que no sepa dónde está el norte y dónde tiene que ir las cosas, es que ya la obra va mal. Entonces tiene que tener ese sentido espacial, por lo menos mínimo, de poder leer los planos y también de orientarse, ¿no? Y por supuesto una persona ordenada. E incluso ya finalmente para poder hacer esa transposición tanto de los datos al plano como del plano a la obra, etcétera, tiene que ser una persona meticulosa, es decir, cuidadosa, atenta, concienzuda, para que todo eso se haga con el máximo rigor y fidelidad. Julián, y un titular, ¿por qué decidiste abordar el mundo de la educación? ¿Por qué quisiste empezar a enseñar? Pues un poco por casualidad, porque estaba un amigo en la fundación, y mi amigo Mariano Cano, le saludo desde aquí, y bueno, pues me propuso por los años 95, hace ya muchos años, me propuso dar un curso de topografía, acepté, y desde entonces hasta hoy estoy encantado con la enseñanza, con todo lo que me aportan los alumnos, porque creo que, yo no sé, bueno, no sé si sé o espero por lo menos que algo aprendan conmigo, pero yo desde luego con ellos aprendo un montón. Pues muy bien, muchísimas gracias, Julián, por habernos acompañado, por habernos acercado un poco a tu trabajo. Y Alicia, hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, al menos hasta mañana, una cita que si nada lo impide dedicaremos a la ciencia. Hasta entonces.